Muy bien, nuevamente buenas noches. Vamos a iniciar, hermanos. Muy bien, le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos guías en oración, por favor. Sí, con gusto, mi hermano. Muchas gracias. Altísimo Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy hemos aquí reunidos, Padre Santo, agradecidos por la oportunidad de vida que desde esta mañana renovada en tu misericordia nos das, que con este aliento de vida que tú nos permites inhalar y exhalar, pronunciamos tu nombre sin saberlo, Señor Dios, agradecidos por esa vital importancia que tienes tú en nuestra vida. Somos dependientes, menesterosos en grado máximo de ti, Padre Santo. Y hemos aquí, Dios bendito, para degustar de la lectura de tu palabra, el estudio y el escudriñamiento, que nos lleve a buen puerto, Señor Dios, y hacer viva esa palabra de enséñanos a hacer tu voluntad, porque eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos lleve a buen término. A pisar firme, Señor Dios, conforme esa lámpara a nuestros pies, que es tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos y por los que han de escuchar la grabación del estudio posteriormente. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Con gusto. Muy bien, pues, si tuvieron oportunidad de leer los capítulos. Sí, Ok. Estamos a punto de terminar el primer libro de Samuel y gracias a Dios ha sido de mucha enseñanza, ¿verdad? ¿No lo Sí, considero? Ok. Bien. Hermana Carla, ¿nos ayudas a leer, por favor? sí, pastor. Gracias. Menos Dice, la pregunta todavía no. ok. David es excluido de la batalla filistea. David marcha con los filisteos. Mm, capítulo 29 del 1 al 2. No es necesario que leas las citas. Gracias. Ok. David y sus hombres avanzan con el ejército filisteo hacia la batalla contra Israel, acompañado, acompañado a Aquis, el rey de Gat, quien confía en él. Desconfianza de los príncipes filisteos. Los líderes filisteos se alarman al ver a David en sus filas y temen que se vuelva en su contra durante la batalla, recordando su fama como guerrero israelita. Aquis defiende a David. Aquis intenta convencer a los príncipes de que David es leal, destacando su conducta intachable durante su estancia en territorio filisteo. David es rechazado. A pesar del respaldo de Aquis, los líderes filisteos insisten en que David no puede ir a la guerra con ellos. Aquis le pide amablemente que se regrese. David cuestiona la decisión. David, mostrando lealtad a Aquis, pregunta por qué no puede luchar, afirmando que ha sido fiel y digno de confianza. Aquis reafirma su confianza en David. Aquis reitera que personalmente confía en David como en un ángel de Dios, pero debe obedecer a los otros líderes y le ordena retirarse. David regresa a Ciclag. David y sus hombres se levantan temprano y regresan a la ciudad de Ciclag, mientras los filisteos continúan su camino hacia Jezreel. Gracias, Carla. Sí. Ok, ¿qué les llama la atención este capítulo 29, donde David pues anda con los filisteos, ¿verdad? Y de repente se arma una guerra y él se quiere integrar a las filas con los filisteos. Ok, ¿qué encontraron? ¿Qué pudieron estudiar de este eh, capítulo 29? Adelante, hermano. sí. Bueno, vemos aquí cómo los filisteos, en el orden de tener ese espíritu de guerra, adiestrados desde muchos siglos o desde muchos años, en esos menesteres y en la fama de David contra el haber vencido a Goliat, cuando cantaban, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, ellos desconfiaron plenamente de él, en el orden de que efectivamente cuando David marcha con los filisteos y lo acepta Aquis, estaba actuando de manera astuta, encubierta,
para precisamente, estando dentro del mismo territorio filisteo, atacar a los filisteos. De tal manera que esta estrategia le venía dando resultado y estaba ya en un punto tal en el que a la hora de que iba a haber un enfrentamiento de los filisteos que se estaban fortaleciendo en un solo cuerpo para en Jezreel combatir al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, evidentemente cuando pasan lista, ven a los hombres de David y a David mismo, los líderes filisteos, que evidentemente por la fama de David como guerrero, que había contendido por tanto tiempo contra ellos, evidentemente entran en esa incertidumbre, en esa inseguridad, de tal manera que Aquis, a pesar de tener la confianza en la manera de actuar externa por parte de David, que solo era una estrategia, que estaba haciendo viva la palabra de que uno actúe con astucia como la serpiente y no con inocencia como la paloma, estaba teniendo ese resultado, pero el Señor Altísimo, Jehová Dios de los ejércitos, tiene misericordia tanto de David como de Aquis, tanto de David en el orden de que por esa decisión de los príncipes filisteos, amablemente Aquis, todavía confiando en él, y para vergüenza, quiero pensar en su momento del propio David, porque en el verso 6 incluso dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto. La pena que había sentido David en el orden de que, caray, pues si le he estado mintiendo a este hombre tanto tiempo y que invoque al nombre de mi Dios y que ventile mi supuesta rectitud, pues qué pena, qué vergüenza. Pero se estaba anteponiendo la estrategia militar que él estaba implementando. Y para bendición y misericordia de uno y de otro, decide darle amablemente las gracias para que no contienda y regrese a Ciclac con sus guerreros y de esta manera no corran lo que era evidente como riesgo, porque estando en la retaguardia David seguramente y el pueblo hebreo delante, pues hubieran hecho sándwich a los filisteos, ya en el orden del plan establecido por el propio David, ¿no? Es lo que de inicio podría compartir, muy interesante. Muy interesante, hermano. Me llamó mucho la atención lo que dijo, que David debió de haber sentido vergüenza, ¿no? Cuando lo están prácticamente alabando y exaltando su Sí, rectitud. Interesante, sí. ¿eh? No lo había pensado esa parte. Ok, ¿alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Si pudieron leer o no? Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues eh, aquí algo que yo también quiero hacer mención es el hecho de que aquí, como dice, viva Jehová, ¿verdad? Entonces, él, siendo, pues, no simpatizante de los hebreos, ¿verdad? Aún así está él haciendo mención del nombre santísimo y altísimo y todopoderoso de Jehová, eh, para poner contra la espada en la pared a David, porque prácticamente él le está diciendo, ¿sabes qué? Pues ve, yo estoy confiando en ti por esto, ¿verdad? Por tu proceder y por toda tu forma de ser. Creo que es algo que muchas veces llega a sucedernos en nuestra vida habitual, ¿verdad? Nosotros, aun que nos llamamos cristianos, aún así a veces no hacemos las cosas como debe de ser, ¿no? Como nos está marcando el Señor, como nos está diciendo que lo hagamos. No procedemos de la forma correcta. Entonces, como bien decía nuestro hermano Marciano, debe de haber sentido vergüenza. David debe de haberse sentido muy mal del hecho de que incluso Aquís estaba confiando en todo en David, ¿verdad? Incluso ya haciendo mención de Jehová. Mm, Gracias. Gracias, hermano. Tengo pena, pero me la aguanto. Qué feo se oye. Hermana Carla, adelante. Sí, pues igual, bueno, concuerdo con mi hermano Marciano y el hermano Juan Pablo.
la confianza que tenía X en David, ¿no? A pesar de que eran, pues, contrincantes, era algo que yo decía, ¿cómo? O sea, hasta yo decía, ¿cómo me puede tener tanta confianza? O sea, ni una pizquita de duda. Entonces, hay veces que, pues sí, nos llega a pasar que a nosotros nos dicen, tienes algo diferente, como que no te noto igual que los demás. Y bueno, a mí me llegó a pasar que una vez se me dijeron, eres cristiana, ¿verdad? Y le dije, sí. Le- y para mi vergüenza sí me dijeron, pues es que casi no se te nota. Y, y dice, o sea, sí tienes algo diferente, pero, o sea, sí casi no, o sea, como que hasta me dijeron, no eres como fanática. Y así como que sentí bien, o sea, como que sí me bajó, pero dije, sí, hay veces que uno debe de poner en alto el nombre de Dios, ¿no? Y no dejarse guiar por los demás, porque es muy fácil, o sea, como que el mundo te atrapa muy fácil. Interesante, ¿eh? Ok, gracias, Carla. ¿Alguien más? Sí, hermano Juan Pablo o Susana. Sí, gracias. Bueno, aquí nada más para complementar esto, ¿verdad? Creo que aquí nos estamos nosotros dando cuenta de que David, pues es también un humano como nosotros, ¿verdad? Y que aún así el Señor tuvo misericordia de él. No quiere decir que nosotros debamos de ser totalmente así, o sea, como debería de ser deseablemente que fuéramos totalmente seguidores y hacedores de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero podemos tener ciertos puntos débiles como humanos, ¿verdad? El Señor sabe a quién hizo, sabe cómo nos creó y Él tiene misericordia de nosotros. No hay que abusar, eso sí, es algo muy importante, pero aquí nosotros podemos ver si David, que era tan justo, tan seguidor de la palabra del Señor, tuvo ciertas dificultades para seguir su camino. Ujú. ¿Qué podemos esperar nosotros, no? Bueno, en mi caso, yo un simple y sencillo mortal, ¿verdad? Pero bueno, y digo mortal porque como persona, ¿verdad? Exacto. No llevo peso en morir. Pero bueno, Está bien. Gracias, hermano. gracias. Muy bien, pues ahí lo marqué en amarillo. En el primer punto dice, David y sus hombres avanzan con el ejército filisteo hacia la batalla ¿contra quién? Contra Contra Israel. Israel. ¿Sí? Recordemos en capítulos anteriores que aunque David estaba con los filisteos, él muchas veces ayudó, ¿verdad? Al pueblo de Israel y las bajas que había de quiénes eran, de los soldados filisteos. ¿Vale? Y entonces David pudo llevar pues algo muy limpio, ¿no? Entre comillas, algo muy transparente con el rey Aquis, ¿verdad? Quien lo engañaba y le daba buenas noticias, ¿sí? De que habían, no sé, invadido algún campamento israelita o no sé, pero pues como decía Carla, ¿qué acaso no se dio cuenta ni una pizquita? De que realmente estaba en contra. O sea, estaba con, pero no del todo. Puse abajo la pregunta, ¿estamos buscando la aceptación de los hombres, aunque eso nos lleve a marchar en el bando equivocado? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esa pregunta en base a toda esta diapositiva, de todo lo que han dicho? Es cierto, ¿no, pastor? ¿Sí? A veces buscamos que todos los que nos rodean nos acepten. Ujú. No es así. Muchas veces decía un ex jefe que Ajá. cuando los empleados hablaban de mí, obviamente, porque en ese tiempo era yo el gerente en esa empresa, decía, eso dice que estás bien. Cuando la gente deje de hablar de ti porque pues te da lo mismo, ya no me funcionas.
ya no me funciona. Si yo digo, es cierto, cuando la gente habla de uno, es normalmente porque estás trabajando como debe de ser. Y cuando todo está en santa paz, nadie habla de ti, nadie nada, es porque no sobresales, no se nota tu presencia. O sea, estás en una zona de confort que no se nota que existes. Y yo creo que a Dios eso no le agrada. A Dios le agrada que sobresalgamos, decía Carlita, no se te nota, porque a veces no brillamos, no somos ni esa lámpara encendida, ni la sal tampoco. Ujú. Nos da, no sé, muchas veces pena o el mismo ambiente en el que vivimos nos corrompe de tal manera que no sobresalimos, Sí. nos confundimos entre ellos y aunque hay ciertas cosas que nos hacen pues notarnos, no es esa luz encendida que Cristo pide que seamos, ¿no? Que Ujú. se note, que se note, que nuestro testimonio hable, precisamente para no ser avergonzados, Exacto. porque muchas veces por eso somos avergonzados, porque no nos notamos, nos confundimos entre los demás. Y yo Ajá. creo que el ser cristiano es eso, el sobresalir, el no ser igual al mundo, que todo el mundo se dé cuenta que eres diferente y que te pregunten por qué eres diferente, qué hay en ti que te hace ser diferente. Ujú. Yo creo que eso es lo que a Dios le agrada. Ok, ok, ¿Cuántas gracias. veces somos avergonzados? Así es. Ok, gracias, hermana. Muy, muy buena aportación, ¿eh? Hermano Marciano, habías levantado la mano. Sí, compartiendo y coincidiendo con mis hermanitas Carla y Carmen, efectivamente nos gusta mucho ser de la secreta, ¿verdad? En el sentido de que, eras cristiano, ni cuenta me había dado, ¿verdad? Eso es un indicativo de que las cosas están mal, porque precisamente no se puede encender una lámpara y ponerse debajo del almud, ¿verdad? Sí. No puede esconderse. Entonces, qué buena pregunta, desde luego. ¿Estamos buscando la aceptación de los hombres? Como contestó mi hermanita Carmen, sí, sí, y no solo de los hombres, desafortunadamente luego del mismo enemigo, del mundo como tal, de nuestras propias concupiscencias, debilidades. Estamos buscando esa aceptación de nuestra carne, y de nuestra carne, pues es lo que sobreabunda en el orden del prójimo, llámese converso e inconverso. De tal Ujú. manera que nosotros debemos de ser, como bien sugieren mis hermanitas, intencionales, proactivos, diligentes, pero no en el parámetro del mundo, desde luego, porque cuando seamos diligentes, intencionales, conforme el parámetro del Espíritu, que está regido en la palabra de Dios y en la guía de su Espíritu Santo, va a haber oposición inminente, Ujú. va a haber oposición de tal manera que la misma palabra se va a hacer viva, ¿no? Yo no vine a poner paz, vine a hacer guerra entre los más cercanos, parafraseando la palabra, ¿no? De tal forma que se nota la diferencia. Cuando uno vive en el limbo, en la felicidad, en el no pasa nada, en el que todo es armonía, todo es belleza, y no paramos de festejos, no paramos de felicitaciones, no paramos de todo ese tipo de liviandades o trivialidades, las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque estamos dándole rienda a, la- al, al- a lo que establece, al contrario sentido, Romanos 12:2. No os adaptéis a este siglo, ser transformados por la renovación de vuestra mente para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Entonces, mientras estemos cómodos como cristianos, que no pasa nada, hay problemas y serios delante del Señor, porque Él ve todas las cosas. De ahí el que hiciéramos notar esa vergüenza que debe haber sentido David, que como el ungido del Señor, el rey ya electo, establecido por el Señor, el nivel de redargüimiento que tuvo por parte de su conciencia, pero más allá por el espíritu con el que ya había sellado, era como para salir al monte y gritar,
¿verdad? Como a veces nos puede pasar cuando nos impide nuestra carne, nos impiden las reglas sociales, nos impide la conveniencia de estar bien con los demás, en no decir con mis hechos, no con mis palabras, porque mejor valdría no decir soy cristiano si me estoy comportando conforme el bando contrario, Ujú. ¿verdad? O sea, sería mejor no decir soy de cuna cristiana o tengo tantos años de cristiano si mi hacer es grosero, insensato, imprudente, intolerante, juicioso, condenativo. Mejor ni digo que soy cristiano, mejor digo me arrepiento en polvo y ceniza y me dirijo hacia el Señor. Así es. Pero interesante, muy buena pregunta, mi pastor. Muchas gracias. Gracias. Lo resumo todavía más con una sola pregunta. ¿Eres cristiano? No se nota. ¿Cierto? Así, o más. ¿Cierto? No, más que tú. Hagamos que se note. Fíjense aquí lo que sucede. En la segunda parte dice, los líderes filisteos se alarman al ver a David en las filas y temen que se vuelva en su contra durante la batalla, recordando su fama como guerrero israelita. Ellos tenían muy presente lo que citaba mi hermano, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Lo tenían bien presente. Ellos en cuanto lo vieron en esa fila filistea, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Él no puede estar aquí. ¿Por qué? Porque lo conocían. Pero bueno, andaba divagando ahí David, ¿verdad? Más abajo dice, los líderes filisteos insisten en que David no puede ir a la guerra con ellos, porque saben, lo conocen, ¿verdad? Y quienes sí lo conocen. Abajo dice, Aquis reitera que personalmente confía en David como en un ángel de Dios. ¿Qué tan cegado estaba Aquis? ¿Qué tanto había sido engañado el rey Aquis por el mismo David? A tal forma que imagínense hablar con los líderes filisteos para decir que David es como un ángel de Dios. ¿Hasta qué punto, verdad? Pero bueno, a final de cuentas ganan ellos, ¿verdad? Diciendo, no, no va a ir, porque qué tal si se nos voltea la tortilla a la mera hora y va a estar en contra de nosotros? Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Bueno, me agarró en curva, pero bueno. Ah, pero es que me levantó su mano. Ay, ya ve. No, fui No, yo, mamá. pero bueno, si me da la Fui yo, palabra. Ah, ok, entonces hermano Marciano, ya, Sí, sí, La adelante. levanto. es que esta explicación excelente en el orden de que el agua busca su nivel siempre, en todos los órdenes. Luego no es tan solo ahorita en el lago de Texcoco, ya está emergiendo el agua que corresponde a un lago Ujú. donde se iba a implementar el nuevo aeropuerto. Pero es una referencia nada más. ¿A qué me refiero con que el agua busca su nivel? Evidentemente que cuando obviamente hablaba de esos dioses, ¿verdad? No tenía la capacidad de entender y de conocer al Dios Altísimo más que de oídas, y evidentemente que el enfoque de Aquis era mera conveniencia personal de haber dicho un mensajero de Dios, pero que favorece mis intereses paganos, idolátricos, de posesión, de territorialidad, de dominio, de opresión. A ese Dios se refería propiamente Aquis, que era un mensajero David para sus intereses y conveniencias, de tal manera que nosotros estamos como aquellos filisteos que tenían a su dios Dagón, ¿verdad? Que efectivamente no tenía punto de referencia y de comparación con el Dios Altísimo, al grado de que ocurrió cuando llevan el arca del pacto a su templo, que primero le corta los pies, cae de rodillas y luego le vuela la cabeza el Señor, porque no hay Dios sobre nuestro Dios. Así es. De tal manera que el agua busca su nivel y efectivamente tenían razón de temer. Y ese temor y ese temblor de la presencia invisible del Dios que hace posible lo invisible visible a través de la presencia de un hijo y siervo suyo, amén, de que dice hijo y siervo suyo en la imperfección y pulido por el Señor, andaba trastabillando, evidentemente que lo notan los filisteos y dicen, no, con este que tiene eh, tal referencia, tal atención, mejor yo no me meto, ¿no?
hagamos de cuenta y de manera gráfica, digamos, no hombre íntegro que ama al Señor, que guarda en la medida de su esfuerzo y de la posibilidad, porque el Señor obra grandemente en su vida, tiene todo este esfuerzo trazado por tantos años en Infana Aragón. ¿Quién yo soy para injuriarlo? ¿Quién yo soy para chismear? ¿Quién yo soy para murmurar? ¿Por qué? Porque ¿quién lo respalda? Nuestro pastor Abel, el Altísimo Dios de Israel, de Amén. tal manera que en este caso operaba en el caso de David. Pero entendamos que siempre nuestro enfoque va en función de la altura que se adquiere, pero delante del Dios Altísimo y no de los dioses idolatrados porque tienen ojos, no, Mm. no tocan, tienen pies, no, no caminan, ¿no? Nada más eso era también. Así es. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Hermano Juan Pablo, ¿ahora sí Ahora sí, o ya no? sí, ahora sí. Ya estaba meditando acerca de esto. Em, Algo que llama mi atención es el hecho de que, ¿cómo es posible que los príncipes filisteos hayan tenido esa desconfianza acerca de David, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente bien quién era, qué había hecho, cómo procedía. Y yo siento que incluso ellos pensaban como cualquier persona de que pues no tenía confianza en Dios, ¿verdad? El rey Aquís, eh, dentro de todo, yo siento que estaba protegido también por Dios, no por el hecho de tener a David, ¿no? Porque ya ahí ya podríamos hablar de que lo tendría como un amuleto, por así decirlo, como un instrumento de guerra, ¿verdad? Sino que era más bien una situación de que Dios estaba protegiendo a David, y fue la forma en que lo dispuso que pasaran las cosas. Sin embargo, los príncipes filisteos pues no tenían esa misma visión que el rey Aquís. Ellos sabían perfectamente bien que podía ser él una persona que traicionara al rey y al pueblo filisteo, ¿verdad? Creo Ujú. que eso es algo que ahí nos pone de manifiesto las fallas que podemos tener nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, en el caso del rey Aquís, pues también era humano, nada más que él distaba ciertamente de Jehová, pero también siento que en algún momento pudo haber conocido de él, ¿verdad? Así es. Había visto sus maravillas y todo lo que hace, solamente le faltaba aceptarlo. Es como muchas de las personas, ¿no? De nosotros, en su momento, quizás conocíamos de Dios, de su poder, pero no lo aceptábamos al 100%. Entonces, creo que es lo que pasó con el rey Aquis. Gracias. Así es. Gracias. Carla, adelante. Sí, bueno, aquí también reflexionando, hablamos de gente que pues no conoce, no quiere tener una relación con Dios, pero lo conoce de oídas, ¿no? Y Ujú, ese mismo, o sea, es muy chistoso, bueno, donde yo estoy trabajando hay un chico que es ateo y siempre me pregunta, pero me saca pregunta tras pregunta tras pregunta. Entonces, hace como 2 días, sí, la señora del aseo se cayó muy feo y se la tuvieron que llevar al hospital. Y este chico dice, no, señora, se llama Ale, la señora dice, no, señora, le va a ver que va a estar bien, primero Dios. Y yo así como de, entonces, o sea, me dio mucha risa y pues le digo, ¿ya ves? Le digo, no, que no. Y agarra y me dice, no, pero es que fue por Lego, o sí o no. Y ahí vemos, ¿no? Claro, hay gente que dice, no, Dios no existe, pero cuando le conviene, lo está mencionando, o cuando es para sus fines, lo menciona, ¿no? Y hay gente que igual dice, nada más lo conozco de oídas, pero sí sabe que hay algo más, o sea, realmente no puede negar la existencia de Dios. Entonces a veces así pasa. Yo, bueno, Akis a lo mejor así es. no quería tener esa relación, pero sí había oído de él, como la canción de David.
Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, o sea, sabían quién era. Sí, sí lo conocí. Tremendo. Me reí también porque en lugar de orar por la señora, te reíste del otro. No, es que como salió rápido y fue así como que dijo, bueno, señora, les iba a ver que va a estar bien primero Dios, entonces me quedé así como de, No que es ateo. ajá, Es que ateo, primero Dios. Así es. Ok, gracias, gracias. Bien. Pastor, Sí, pastor, hermana perdón, Marce, adelante. pastor. Pero aquí también vemos que Dios ungió a Saúl, Dios lo ungió y no le iba a permitir que peleara con Israel, Ajá, ¿no? Entonces, como él lo ungió, ya ve que Samuel ungió, entonces, sí, bueno, yo veo, ¿no? Que David, pues, pensó, o sea, que pues, ya murió Samuel, y ya, ajá, ¿qué hago? O sea, él mismo se derrotó, él mismo, no, pero Dios sí lo usó, Dios lo unció, para que no peleara con Israel, no iba a dejar que atacara a su pueblo, ajá. No, ¿no? seguramente, más bien seguro de que David no iba a levantar su mano contra David, ¿eh? Porque por eso también yo creo, ya ve que aquí ya le dijeron los filisteos que no lo querían. O Mm, sea, ahí vemos, ¿no? Que pues, la verdad también Dios, pues tuvo un propósito de tanto de los filisteos como de sí, Aquis y de él, de mismo David, ¿no? Porque él fue ajá, ungido. ajá. Sí, sí, sí. Ya estaba la unción ahí. Sí, no Y iba a pastor, levantar, gracias. no de nada, no iba a levantar su mano contra Saúl, ¿eh? En ninguna forma. Ok, vamos a avanzar. David controla a los amalecitas. Ziklag es saqueada. Ya estoy en el capítulo 30, ¿eh? Al Sí. regresar, David y sus hombres descubren que los amalecitas han invadido Ziklag, incendiando la ciudad y se han llevado cautivas a sus familias. Dolor y crisis entre los hombres. David y su ejército lloran hasta no poder más. Ojo con esto, lloran hasta no poder más. Algunos culpan a David y quieren apedrearlo, pero él se fortalece ¿en quién? En el Señor. David Dios, busca dirección de Dios. David consulta a Dios mediante el sacerdote Abiatar y recibe la orden de perseguir a los amalecitas con la promesa de recuperarlo todo. El ejército se divide. De los 600 hombres que están con David, 200 se quedan atrás por el cansancio, mientras los otros 400 continúan con la persecución. Encuentro providencial con un egipcio. Encuentran a un siervo egipcio abandonado, quien revela el paradero de los amalecitas y accede a guiarlos hasta ellos. Victoria sobre los amalecitas. David ataca por sorpresa, derrota al enemigo y recupera a todas las personas y bienes, incluyendo lo que los amalecitas habían saqueado de otros lugares. Viene el reparto del justo, el reparto justo del botín. David comparte el botín con los 200 que se quedaron atrás. ¿Sí se acuerdan? Que se quedaron cansados y que ya no siguieron. Bueno, con los 200 que se quedaron atrás y también envía regalos a los ancianos de Judá, fortaleciendo su liderazgo y generosidad. Interesante esta lectura y de una vez hago estas preguntas. ¿En quién te fortaleces cuando todo parece perdido y hasta los más cercanos te culpan por lo que está sucediendo, por lo que está pasando? ¿Compartes tus victorias y bendiciones con humildad o solo con quienes estuvieron en la cima contigo? Aquí hay mucho que meditar, hermanos, ¿eh? Ok, ¿qué piensan? ¿Qué piensan del capítulo 30? ¿Quién dice yo? Sí. Adelante, hermano. Bueno, vemos aquí la historia de los amalecitas, como desde cuando iba incursionando en el desierto, el pueblo de Israel los atacaban precisamente por la retaguardia, Ujú. la parte de atrás más debilitada, donde iban mujeres, niños, y esta manera de actuar, pues fue una siembra y una cosecha que se vino precisamente a generar en múltiples batallas, pero cómo prevaleció todavía este grupo pagano, este cuerpo,
pueblo pagano Bueno, por la desobediencia en su momento de Saúl, que efectivamente no exterminó a todos y cada uno de ellos y por lo cual se reagruparon y hacían de las suyas. En este caso, de la misma manera artera y con ventaja, premeditación, alevosía, llevándose a las mujeres y a los niños, mismo David, que cuando estaban llegando apenas a Ciclac, se encontraron con ese secuestro propiamente, que les hizo llorar de tal manera que no paraban, y al grado de querer, vamos a llamarlo de alguna manera, linchar a David, sí. porque asumían a él la responsabilidad de que había ocurrido esto. Evidentemente vemos ahí cómo David, como ese hijo y siervo de Dios, siempre buscando de la dirección del Señor, le pide a Abiatar, el sumo sacerdote. Recordamos que era el único sobreviviente de toda esa descendencia de Ahimelech, que fueron muertos esos 84 sacerdotes precisamente por las mentiras de David, y Abiatar había quedado como sumo sacerdote. Le pide el efod David para pedir la conducción de Ujú, 200 rezagados, pero interesantemente el botín se reparte al final también en los 200. ¿Por qué? Porque al final no importa la hora en la que lleguemos delante del Señor, unos antes, otros después, pero al final Él tendrá misericordia y gracia por todos y cada uno de ellos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que vemos aquí la hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo también en este evento del capítulo 30, ¿no? ujú. Nada más. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo, ya está durmiendo. No, no, estoy meditando. Bueno, aquí algo que llama mi atención es el hecho de que no va David y su ejército a la guerra contra el pueblo hebreo y regresa y se encuentra con que ya saquearon la ciudad. Esto fue algo así como, pues, algo que le quiso decir también Jehová a David en su momento, porque prácticamente fue, ¿sabes qué? No fuiste, pero tienes una utilidad aquí, ¿no? Yo creo que cualquiera que no hubiera ido a esa guerra se hubiera sentido quizás pues defraudado, frustrado, ¿verdad? Como muchas veces nosotros podemos sentirnos por algo que nosotros queremos y que ansiamos. Hay que recordar que David era un hombre de guerra, era guerrero, entonces pues prácticamente eso es como quitarle la vida a alguien que, que gusta de lo que hace, ¿verdad? De Ujú, pelear en las campañas. Entonces, imagínense, regresa acá todo desmoralizado a casa y se encuentra con que ya los amalecitas ya se llevaron a sus mujeres y todo. Prácticamente ahí, pues era otro el plan del Señor, ¿verdad? Era que fuera y hiciera lo que arreglara el problema que había dejado pendiente Saúl, que era no haber exterminado a los amalecitas. Casi que fue, a ver, vamos a ver si tú realmente vas a hacer lo que yo te digo. ujú, Llega, extermina a todos, y a los que iban por lana, pues salen trasquilados, ¿verdad? Prácticamente, porque allí ellos van a perder todo y van a pagar realmente y van a llegar al destino que tenía realmente Dios desde un principio, ¿verdad? Para ellos, que era la orden de destruirlos ujú, completamente. Entonces, pero siempre, ¿qué hizo David? Aquí él tomó la decisión de pedir el efod para que eh, pudiera saber cómo iba a proceder, ¿verdad? No fue nada más por cuenta propia, por decisión propia, ¿verdad? Sino que ya fue una decisión que él consultó con el Señor. Y creo que es algo que debemos de hacer nosotros también. Cuando tengamos alguna situación difícil, debemos de pedir dirección al Señor para poder actuar en consecuencia, ¿verdad? ujú. ¿Vamos o no vamos? Muchas gracias. Y aunque ellos iban, los regresaron. Así es. Aunque todo parecía victoria, ¿sí? Digo esto porque ¿cuántos de ustedes han atravesado alguna situación difícil? Yo la atravesé ayer. Eh, Ahí está mi hermano Juan Pablo y Susana que saben. ¿Sale? Después de tener victoria en los bautizos y todo esto, viene el contraataque, hermanos. ¿Sale? Pero aquí vemos en el punto 3
no, en el 2, que David toma la mejor decisión. Dice, David y su ejército lloran hasta no poder más. Están bien tristes todos, hasta que se les acabaron las fuerzas y las lágrimas. Algunos culpan a David y hasta quieren lincharlo, decía mi hermano Marciano. Pero aquí aparece un pero. Pero David se fortalece en el Señor. Pruebas, luchas van a venir. A veces vamos a tener ministerios en su momento exitosos, pero después viene el contraataque. Y aún puede ser, y fíjense bien, quiénes son los que lo culpan y quiénes son los que lo quieren apedrear. Sus propios seguidores, los que habían visto muchas cosas de David, ahora ya no es su amigo, ya no es su líder, ahora ya están en contra de él y hasta quieren apedrearlo para matarlo, insultándolo y diciéndole por tu culpa, por obstinado, por querer hacer las cosas como tú quieres. ¿Sí? Pero él toma la mejor parte, él se fortalece en el Señor. Dice el siguiente punto, David busca dirección en Dios. David consulta a Dios mediante la forma correcta como debía hacerlo. Busca al sacerdote Abiatar y reciben entonces sí la orden de perseguir a los amalecitas y sobre todo Dios les da una promesa, ¿verdad? A través del sacerdote Abiatar, de recuperarlo todo. Y no solamente todo, aún más de lo que habían, se les había quitado. Ok. Entonces avanzamos. El ejército se divide, ¿verdad? Van 600 hombres y 200 se quedan atrás por el cansancio. Aquí surge una pregunta bien importante. ¿Por qué estaban cansados? A ver, ¿sí vieron esa pregunta? ¿Por qué? A ver, ¿qué pueden contestar? ¿Qué piensan? ¿Por qué esos 200 estaban tan cansados? Porque lo que hicieron no lo hicieron con voluntad, pastor. ¿Qué hicieron? Bueno, andar con David no era algo que ellos querían, sino Ujú. como, como obligados, Ok. y eso les pesaba y los hizo sentirse cansados, ¿no? No es lo mismo que cuando uno quiere hacer las cosas por voluntad, pues no se siente el cansancio. Amén. Que va a ir la hermana Carmen al hospital, ¿sí? Y alguien va en contra de su voluntad. ¿Qué Pues pasa? sí, se ¿Qué siente pasa, hermana Carmen? cansado, regresa cansado en lugar de regresar contento. O va cansado y no sirve del todo. Exactamente. Mm, Muy bien, hermana Carmen. Hermano Juan Pablo, adelante. Estoy poniendo algunos ejemplitos, ¿oh? Y, bueno, yo creo que algo que a ellos les afectó fue el hecho de que malgastaron sus fuerzas haciendo algo ¿En? que era ponerse en contra de David. Ok, Entonces, bien. es- yo creo que era algo que pues desgasta a todos, ¿no? Simplemente nosotros, cuando no nos gusta lo que hacemos, no nos gusta nuestro trabajo, o peor aún, quienes digan, hoy no quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme este día, ahí si van a congregarse al final del día, porque el Señor nos llama, ¿verdad? Ajá. Pero quien no, con gusto, ¿cómo va? Va todo apachurrado, va todo cansado, desganado, llega y se le hace pesado todo, no digo de la predicación, pero sí el hecho de estar en el templo, ¿verdad? Ujú. Y creo que eso es algo que a muchas personas nos puede pasar y es algo bien peligroso, ¿verdad? Nosotros debemos de ir con todas nuestras fuerzas y toda nuestra actitud a hacer algo. Que nuestro sí, perdón, sea un sí y que Amén. nuestro no sea un. Así es. Gracias, hermano. Hermano Marciano, adelante. Sí, sumado a lo que acertadamente comparten mis hermanos Carmen y Juan Pablo, es el hecho de estar involucrado, ser observador. El estar Claro. involucrado en los haceres del Señor fortalece, fortifica, dinamiza, Amén. enriquece, llena de fuerza, de vigor, de potencia, de guerrear, de pelear. Y estaban llenos esos 400 de ello. Así es.
¿no? ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de su líder, que se llenó del Señor, se fortaleció en el Señor, a pesar de la oposición que se estaba dando, tanto desde el evento del secuestro de las mujeres y niños, como de la oposición a la hora de quererlo apedrear. Entonces se fortaleció en el Señor y ese fortalecimiento del líder en el Señor se hizo extensivo a 400 y 200 que hubo oposición en su interior y tal vez no manifiesta, como suele ocurrir, porque muchas de las ocasiones voy más a fuerzas que de ganas, o de Así plano no es, voy, o de plano no me conecto al estudio, de plano no voy a orar, o de plano así. no voy a la congregación, ¿verdad? Entonces eso me debilita, me quita el ánimo, me quita las ganas. Ay, ¿para qué voy? Es decir, no me involucro. La vida cristiana debe ser de estar involucrado en los caminos, en los negocios de nuestro Padre. Amén. Hasta en tanto no hay involucramiento en ellos, solo seremos observadores. ¿Y un observador qué hace? Solo eso, observa de manera pasiva y en el momento que se cansa la propia naturaleza en la que va de observador, ya me cansé de ver, ya me voy. No me involucré, no trabajé, no participé, no hice lo que tenía que hacer y entonces me cansé, me aburrí, ya me voy. Qué flojera, qué pereza, Así es. ¿no? Se empieza a llenar de ello, alimenta la carne, se debilita el espíritu. Y nosotros estamos llamados a fortalecernos y alimentarnos del espíritu del Señor permanentemente. Nada Así más. es. Y algo que, gracias, y algo que hemos dicho es ese cansancio, esa flojera de la que habla mi hermano, es contagiosa, se contagia. Sí fue un gran número, 200 personas. Qué bueno que no fue la mitad, poco le faltó. ¿Sí? Entonces, es importante lo que está diciendo mi hermano, ¿eh? Debemos estar fortalecidos en el Señor, puestos con la armadura, ¿verdad? Para embatir todo embate del enemigo. ¿Sí? Así Porque el es. enemigo siempre va a estar maquinando de qué forma nos va a hacer caer. Y al más débil, ¿qué creen? Lo va a Se lo hacer va a como comer. quiere. Así es. ¿Sí? Y lo peor es que ese débil va a contagiar a otros débiles o que andaban flaqueando. Tengamos cuidado con eso. Ok, gracias, hermano Marciano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, ahora aquí viene una pregunta que viene a Ujú. mí, ¿verdad? Que es, ¿qué sentirían estos 200 que se quedaron ahí? Obviamente estaban haciendo su parte, ¿no? Porque estaban cuidando parte del bagaje que llevaban el ejército. Pero, ¿qué sentirían cuando llegaron y les dijeron, aquí está tu parte, ¿verdad? Es como, volviendo a la analogía de nosotros, de no ir a congregarnos. ¿Qué pasaría si nosotros todavía no nos congregamos o vamos ahí tibiamente a congregarnos y aún así, por misericordia del Señor, recibimos bendiciones, Amén. ¿verdad? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué vergüenza se siente, ¿no? El hecho de sentir eso. Y creo que es algo que nosotros también debemos de cambiar ese chip y decir, ahora voy a ir con más ganas porque el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad? Mm. Y congregarnos siempre, regularmente. Y digo regularmente, cada domingo y cada que haya algo en el templo tenemos que estar ahí. Que bueno fuera que haya hasta entre semana, ¿verdad? Fuera de esta forma, pero, o sea, también mínimo los domingos, ¿verdad? Responderle al Señor por todo lo bueno que es con nosotros. Así Gracias. es, así es. Gracias, hermano. Hermana Carla, adelante. Pues bueno, a veces pasan las pruebas y es difícil, ¿no? O sea, como humano es difícil, o sea, sabes que el Señor está contigo, pero es difícil por pasar, ¿no? Por eso. Eh, yo siempre, bueno, cuando yo llego a pasar por este tipo de cosas, siempre hay una diferencia entre el antes que no lo buscaba yo ahorita. Y la diferencia es que yo sé que aunque pase por eso, Él está ahí. Aunque yo no lo pueda ver, yo no lo pueda
Yo no lo estoy viendo, pero hay algo que no me dice, adelante, Ujú. lee Biblia, ora, este, escucha más, pero siempre hay algo como que me impulsa a seguir. O sea, sí me ha pasado muchas veces cuando les comentaba, cuando yo llevaba a mi hermano a la iglesia de Coacalco, era la única. Y mi mamá me decía, ¿para qué te lo llevas? Y todos así me decían. Y yo siempre lo llevaba y lo llevaba con gusto y no me arrepentía. Y luego hasta como que me tentaban porque me decían, no, y el domingo nos vamos a ir a tal pueblo y ya no vas a tener, ya cuando llegues ya no va a haber. Y luego, no importa, yo de todos modos voy a ir. Y así como que eso me hacía sentir bien y hasta la fecha, ¿no? Si yo no voy a la iglesia, si yo no estoy ahí, en la iglesia, si yo no busco, si yo no la leo, si yo no oro, como que hasta yo misma me siento incompleta. Ya sé, Dios es como parte de mí. Entonces, he entendido que aunque yo pase por pruebas, pase por luchas, Dios siempre va a estar conmigo, me va a fortalecer. Y yo, aunque sea un sí, sea un no, sea una espera que me conteste Dios, yo debo de estar ahí, porque Dios ha sido bueno. Así es. Amén. No, me dio gusto verte el domingo con tu hermano ahí. Sí, ¿verdad? Pues, Dios eh, me dejó ahí por su amiga. pero está bien, pero me dio gusto cuando los vi juntos ahí. Ok, gracias, Carla. El último punto dice, reparto justo del botín. David comparte el botín con los 200 que se quedaron atrás, aquellos quejumbrosos que ya no pudieron. Bueno, pues aún así les tocó del botín. Y también envió David regalos a quienes, a los ancianos de Judá. Imagínense hasta dónde llegó toda esta bendición, fortaleciendo así su liderazgo, pero también ¿qué? Su generosidad. ¿Sí? ¿Dónde quedaron entonces todos aquellos que culpaban a David y querían apedrearlo? ¿Sí? David cayó bocas aquí, ¿eh? Ajá. Dicen las preguntas, ¿en quién te fortaleces cuando todo parece perdido y hasta los más cercanos te culpan por lo que pasa? Porque pareciera que a veces no hay salida, ¿eh? Pareciera que todos están en tu contra. Bueno, ¿en quién te fortaleces? Aquí vemos que David se fortaleció en el Señor, ¿verdad? Sin saber qué hacer, porque en ese momento no supo qué hacer. Dijo, es que ya todos están en mi contra, la situación está en mi contra. No pude ir con los filisteos, no pude acompañarlos para salvaguardar la vida de mis hermanos de Israel. Sí, todo estaba en su contra. Él se fortalece en el Señor y Dios, pues lo bendice, ¿verdad? Dios lo bendice por la decisión que tomó de buscarlo, de tomarlo en cuenta. Dios entonces le concede, ¿verdad? David comparte el botín con los 200 que quedaron atrás y envía regalos a los ancianos de Judá, fortaleciendo su liderazgo. ¿Cómo habrá quedado su liderazgo otra vez frente a todos? ¿Sí? Aunque no se lo Hasta merecieran. arriba. A ver, vamos a ponernos aquí en el lugar de David o nosotros mismos. Si tú vas y alcanzas y logras algo, ¿tú compartirías el botín con los que se quedaron, con los flojonazos? Vamos a ser reales con nosotros mismos. Si lo compartes, te ganas un premio grande. Si lo compartes, o solamente con los que te han hecho bien. Se oye fuerte, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta, ¿compartes tus victorias y bendiciones con humildad o solo con quienes estuvieron en la cima contigo? No, pues aquellos que sí me apoyaron y me ayudaron, eso sí los voy a ayudar a los demás que se vayan a volar. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí en este momento? Hermano Juan Pablo o Gracias. hermana Susana, no sé quién de los dos. No sé eso. Ya déjela Bueno, hablar, hermano.
Sí, Yo le decía que yo no, bueno, en la primera pregunta, Ujú. yo creo que pues siempre, bueno, a partir de que acepté a Dios, pues siempre poniéndolo siempre como principal, ¿no? En todo momento, en lo bueno, en lo malo, en lo peor, en lo que le sigue, siempre ha estado cerca de mí. Yo creo que, mm, pues ahora es hasta, yo creo que mi primer pensamiento cuando despierto, así de, Dios, gracias, ¿no? Pues es una palabra muy grande porque no lo hacía antes. Antes veía el reloj o hacía otra cosa, o me paraba, no sé, otras actividades, ¿no? Pero yo creo que a partir de que acepté a Dios, entonces pues ahora es así de gracias, todo el tiempo es gracias. Y en algún momento sí me han dicho, pero ¿por qué le das gracias también? Pues te está yendo mal. Y pues sí, sí, sí me está yendo mal, pero yo sé que está conmigo, ¿no? Entonces pues ya, este, sí también empiezan a ver ese cambio, ¿no? Algunas personas que me conocían de antes, ¿no? Y pues compartir mis victorias y bendiciones, yo creo que sí lo he hecho bastante ya también, porque eh, pues yo creo que cuando Dios te ayuda y te fortalece, es algo que puedes presumir bastante, pero gracias Yes. a que lo logré, gracias a Él, nada más. O sea, no puede ser de que yo sola lo hice, sino incluso, ¿no? Cuando estaba estudiando lo de la preparatoria, a mí me sorprendía porque yo entregaba mis tareas 5 minutos antes de que se cerrara la plataforma y o sea, y quedaba así de, Dios mío, por favor, tú viste todo lo que estudié, todo lo que hice, todo el tiempo que dediqué. Y al siguiente día veía mi 10 y decía, o sea, estuviste conmigo porque repasaba el tema y yo no recordaba que yo hubiera escrito eso. Entonces, no sé, fue algo bien grande, la verdad. Amén. Pero pues, sí, Dios está bastante conmigo y estoy Muy eternamente bien. agradecida con Entonces gracias. va a compartir sus logros con los demás. Talento Y, gratis para todos no es cierto. No, no es cierto. bueno, No, no es cierto. el pastor invita. Ok. Ahora yo pago. Ok, gracias, hermanos. ¿Alguien Eh, más? sí, Sí, hermano Juan Pablo, adelante. Ya para terminar, ya estamos en tiempo. y gracias. Bueno, yo creo que hay que tener la visión clara de que todo lo que tenemos no es de mérito propio, no es de nosotros, no lo hemos logrado nosotros, sino que es algo que nos está dando el Señor y que está depositando en nuestras manos. Nosotros únicamente somos depositarios de todas esas bendiciones y no para quedárnosla a nosotros, sino para también hacerla llegar a quienes la necesitan, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que es algo importante que debemos de aprender a hacer, el hecho de ser justos y que tenemos que aprender a también darle a los demás, ¿verdad? Ayer Ujú. nada menos estaba platicando con mi esposa, ¿no? Eh, si es malo pedir dinero a Dios, y yo creo que no, no es malo por el hecho de que nosotros podemos pedirle dinero, pero ¿para qué? Para tener la oportunidad de repartir esas bendiciones a los demás, ¿verdad? A quien la necesite. Y es algo que pues debemos de tener siempre nosotros como una máxima en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si hablamos, lo llevamos a lo que nos está preguntando, creo que si David pudo, bueno, si David pudo obtener ese botín tan grande que alcanzó hasta para mandarle a los ancianos de Judá, es algo que se fue multiplicando y que fue creciendo, ¿verdad? En su número y que alcanzó a bendecir a tantas personas, ¿verdad? Así es. Dios estuvo ahí presente. Gracias. Así es. Así es. Aquí algo que quiero destacar es la palabra misericordia. David tuvo misericordia de que aún esos 200 se hayan quedado. David les mostró misericordia, así como Dios le mostró a David misericordia, porque David no era ¿cómo dicen? Una perita en dulce. ¿Sí? Aún ahí Dios le mostró misericordia a David. Y David, vemos aquí que también mostró misericordia.
tanto que hasta llegó a los ancianos de Judá. Imagínense los ancianos de Judá recibiendo los presentes, preguntándose, ¿y nosotros qué hicimos para que llegara esta bendición hasta acá? Nada, por pura misericordia. Amén. ¿Alguien más que quiera ya decir algo para Yo, terminar? Sí, hermana yo. Carmen, adelante. En la palabra de Dios dice que da de gracia lo que recibís de gracia. Amén. Y yo creo que todo lo que el Señor nos da, el hermano Pablo decía ahorita que no es malo pedirle a Dios dinero. Yo digo que no hay necesidad de pedírselo. Cuando Él conoce nuestro corazón y sabe que muchas veces damos más de lo que se puede dar, Dios derrama bendiciones sobre uno, no hay necesidad de pedir. De veras, uno se queda sorprendido y dice, ¿de dónde? ¿Cómo salió? ¿Cómo pude sacar? ¿Cómo pude salir de esto? Si no había muchas veces ni siquiera cooperación entre nosotros mismos. Entonces, es Dios el que derrama bendiciones, pero porque conoce la intención de nuestro corazón, sabe que lo único que queremos es cumplir con lo que Él nos manda a cumplir. Amén. De verdad, yo que he saboreado lo de la misericordia, digo, Señor, no tengo palabras. Así es. No puedo dejar de servirte porque yo sé que ese es un ministerio que hace muchos años ejerzo, porque me gusta, no puedo ver que la gente sufra, que la gente necesite, que yo no esté pronta para ayudar. No puedo, pastor, no puedo. Muchas veces me dicen que soy tonta. No, no soy tonta, no soy tonta. Simplemente no puedo ver que la gente necesite y que Dios a mí me da y yo no pueda compartir. Así es. No puedo hacerlo, no puedo. Correcto, hermana. Muy bien, pues le vamos a dejar hasta aquí. Gracias, hermana. Vamos a dejar la tarea, leer el último capítulo, capítulo 31, donde va a hablar de la muerte del rey Saúl y de sus hijos. Por favor, expriman este pasaje, ¿sí? Saquen mucha enseñanza de este pasaje para que podamos, primeramente Dios, platicarlo en la próxima enseñanza. Ajá. Ok, le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos despides en oración. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos permites estudiar tu palabra, mi Señor, y te doy gracias también por la vida de mi pastor que nos trae estos estudios. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos son enriquecedores, Señor, y nos muestran, Señor, y nos enseñan que debemos de buscar ser esa sal de este mundo, que Ujú. debemos de ser la diferencia para que no debemos de tener esa luz oculta, porque tú nos has mandado, Señor Jesús, a hacer luz para los demás. Bien. Te doy gracias, mi Señor, porque a través de estos estudios, yo he aprendido mucho, Señor. Te pido, Señor Jesús, que yo lo pueda practicar y que pueda seguir aprendiendo. Gracias, Señor Jesús, porque das estos tiempos, das esos espacios que a lo mejor otras iglesias quisieran tener y no lo tienen. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, pones en el corazón de cada uno de mis hermanos el integrarse a estos estudios. Te pido, mi Señor, por sus vidas, por sus familias, por la vida de mi pastor y su familia, y te pedimos también por todos los hermanos que no pudieron congregarse, Señor. Te pido, mi Señor, que tú puedas ver cada uno de sus corazones y que ellos, Señor, sientan esa espina de otra vez, Señor, volver a estudiar de tu palabra, otra vez volver a integrarse, porque nosotros necesitamos estudiar cada vez más y más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y, Señor Jesús, guárdanos como siempre y cuídanos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carla. Gracias a todos, hermanos. Recuerden que el viernes tenemos media velada de oración.
Por ahí faltan 2 personas y nos apoyan con 5 panes, por favor, de dulce. Se los vamos a agradecer mucho. Pues que Dios les bendiga, hermanos, que descansen. ¿Sí? Gracias, pastor. Que Gracias. Dios lo bendiga. Mis Dios te hermanos. bendiga. Un abrazo a todos. Igualmente. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Ay.